Hola, somos el grupo número 5, INF 130, sección 19, julio 2013. Vamos a presentar el tema Software Computacional, Herramientas Básicas. Integrantes: Claribelis Méndez, su presentadora, Juan Valdés, Libanesa Hidalgo, Anatel Diaxolú y Yolani de la Cruz. Se entiende por software al equipamiento lógico-matemático de un sistema informático que comprende el conjunto de componentes lógicos que hacen posible la realización de diversos tipos de tareas, contrario al hardware que constituye la parte física del sistema. Representa la esencia misma. Sin este o con defectos en el mismo, un sistema no podría operar de manera correcta. Aquí se plantean las herramientas básicas del software que permiten a cualquier tipo de usuario realizar tareas indispensables en un mundo en el que los sistemas informáticos han adquirido vital importancia para el desenvolvimiento de actividades sociales cotidianas, las cuales se han de ajustar a las necesidades de los tiempos. Procesadores de texto. Es una aplicación informática que permite crear y editar documentos de texto en una computadora. Se trata de un software de múltiples funcionalidades para la redacción con diferentes tipografías, tamaño de letra, colores, tipo de gráfico, efectos artísticos y otras opciones. Microsoft Word, WordPerfect y OpenOffice Write son algunos de los procesadores de texto más populares. Digitalización de texto es el proceso de convertir información analógica en formato digital. El objeto de la digitalización es mejorar el acceso a los materiales digitalizados. Pueden ser buscados a través de bases de datos en Internet. Edición de un texto implica realizar todas las modificaciones deseables a un texto sin formato, desde borrar una letra hasta insertar imágenes para acompañar un texto. Estas son las opciones más generales que posee un editor. Dependiendo del tipo y la versión del editor, podremos encontrar más opciones. Un editor de texto contiene las opciones de guardar, cortar, seleccionar todo, etc. Guardar: cada vez que hagamos una modificación en una página, deberemos pulsar este botón para guardar los cambios realizados. Seleccionar todo: selecciona todo el texto. Cortar: corta un texto previamente seleccionado. También contiene otras opciones como copiar: copia un texto previamente seleccionado, justificar texto, izquierda, centro o derecha, o como desee. Deshacer y rehacer: acción, deshace o rehace la última acción realizada. El formato de documento es una determinada estructura que permite a una computadora convertir la información al código binario y viceversa. Algunos formatos conocidos con JPG, imagen, o AVI, y DOC, archivo de texto. Ortográfica. Un corrector ortográfico es un servidor o herramienta que ofrece una aplicación o servicio online y que permite corregir la ortografía de cualquier tipo de texto, ayudando al usuario en su escritura. Hoja de cálculo. Una hoja de cálculo o programa de hoja de cálculo es un software a través del cual se pueden usar datos numéricos y realizar cálculos automáticos de números que están en una tabla. Las hojas de cálculo también pueden producir representaciones gráficas de los datos ingresados, como histogramas, curvas, cuadros de sectores, etc. La hoja de cálculo es una herramienta multiuso que sirve tanto para actividades de oficina que implican la organización de grandes cantidades de datos como para niveles estratégicos y de toma de decisiones al crear gráficas de la información sintetizada. Las hojas de cálculo principales son Microsoft Excel, Office Card, OpenCard, etc. Las hojas de cálculo contienen celdas, filas y columnas. Las filas son el conjunto de celdas alineadas de forma horizontal que se representan por un número. Las columnas son el conjunto de celdas que están de forma vertical y estas se nombran por una letra. Las celdas son las intersecciones entre una columna y una fila. La podemos nombrar con el número y la letra de la fila y la columna a la que corresponde, ejemplo, A1, B2, etc. Los gráficos son las imágenes generadas por computadoras. Los diseños utilizados en los videojuegos son considerados como gráficos. Los gráficos del Pro Evolution Soccer son tan reales que sorprenden a cualquiera. En Excel, un gráfico es la agrupación de datos, generalmente numéricos, mediante líneas, superficies o símbolos, para ver la relación que esos datos guardan entre sí y facilitar su interpretación. La utilización de gráficos hace más sencilla e inmediata la interpretación de los datos. Nos dice mucho más que una serie de datos clasificados por filas y columnas. La simulación es reproducir artificialmente un fenómeno o las relaciones entrada-salida de un sistema. Esto ocurre siempre cuando la operación de un sistema o la experimentación en él son imposibles, costosas, peligrosas o poco prácticas, como en el entrenamiento de personal de operaciones, pilotos de aviones, etc.
Un aparato que muestra visualmente y a menudo físicamente las entradas-salidas, o sea, los resultados de la simulación, como es el caso de los simuladores profesionales de vuelo. La tabla en la base de datos se refiere al tipo de modelo de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. La tabla se compone de filas y columnas de celdas que pueden rellenar con textos y gráficos. Las tablas se componen de dos estructuras, registros y campos. Los registros es cada una de las filas en que se divide la tabla. Cada registro contiene datos de los mismos tipos que los demás registros. Ejemplo, en una tabla de nombres y direcciones, cada fila contendrá un nombre y una dirección. El campo es cada una de las columnas que forman la tabla, contienen datos de tipo diferente a los de otros campos. En el ejemplo anterior, un campo contendrá un tipo de dato único, como una dirección o un número de teléfono, un nombre, etc. Los sistemas de bases de datos son un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando las herramientas específicas de interrogación y de generación de informes o bien mediante aplicaciones al efecto, como son los gestores de bases, MySQL, SQL Server, etc. El dibujo es un arte gráfica que consiste en plasmar sobre algún soporte real o virtual, papel, cartón, vidrio, madera o el ordenador. En este último caso se denomina dibujo digital. Los contornos de un objeto real o ficticio, el que puede pintarse con colores o ser blanco y negro o sombreado. Por lo tanto, un dibujo puede ser o no estar pintado. El lápiz es el instrumento fundamental del dibujante. Las fotografías digitales son imágenes del mundo real digitalizadas. Esta digitalización consiste en tomar una visión del mundo y transformarla en un número de píxeles determinado por los megapíxeles que formarán la imagen digital final. A cada píxel le corresponderá un color y un lugar en una imagen. Las presentaciones multimedia. Multimedia es un término que se aplica a cualquier objeto que usa simultáneamente diferentes formas de contenido informativo como texto, sonido, imágenes, animación, video, para informar o entretener al usuario. Las presentaciones multimedia contienen textos, videos, sonido, imagen, interactividad, etc. La presentación multimedia también es la integración en una sola presentación en apoyo digital de técnicas y media que utilizan recursos tecnológicos de comunicaciones diferentes, transparencia, diapositivas, proyectores opacos, proyección de imágenes digitales, video, audio, etc. Comunicaciones. En informática se refiere al intercambio de informaciones, datos, archivos y demás mediante una conexión. Para que esto ocurra debe de haber un lenguaje dentro de los distintos dispositivos empleados que recibe el nombre de protocolos. Existe una gran gama de protocolos, algunos de ellos son HTTP, FTP, TCP, POP3, CMTP, etc. El correo electrónico, conocido como email, un término inglés derivado de electronic mail, es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicaciones electrónicos. El concepto se utiliza principalmente para denominar al sistema que brinda este servicio vía Internet mediante el protocolo CMTP, Simple Mail Transfer Protocol, pero también permite nombrar a otros sistemas similares que utilicen las distintas tecnologías. Los mensajes de correo electrónico posibilitan el envío, además de textos, de cualquier tipo de documento digital, imágenes, videos, audio, etc. El funcionamiento de correo electrónico es similar al de correo postal. Ambos permiten enviar y recibir mensajes que lleguen a destinos gracias a la existencia de una dirección. El correo electrónico también tiene sus propios buzones. Son los servidores que guardan temporalmente los mensajes hasta que el destinatario los revise. El estadounidense Ray Tomlinson fue quien incorporó el arroba a las direcciones de correo electrónico con la intención de separar el nombre del usuario y el servidor en el que se aloja la casilla de correo. La explicación es sencilla. Arroba, inglés, se pronuncia at y significa en, por ejemplo, carlos@servidor.com se lee carlos@servidor.com, o sea, carlos en servidor.com. Estructura básica que tiene cualquier correo electrónico. El destinatario, el asunto y el mensaje.
El destinatario en esta casilla llamada para se puede incluir tanto una como varias direcciones de personas a las que se le va a enviar dicho correo. El asunto es el apartado donde de manera breve y escueta debe aparecer el tema sobre el que gira el correo electrónico. El mensaje. En dicho apartado de gran amplitud es donde se escribe el mensaje que desea enviar. Para que dicho texto esté estéticamente hablando, tal y como deseamos, se ofrecen herramientas con las que elegir el tipo de letra, la alineación, el color, hipervínculo, etc. Correo electrónico gratuito en Internet, Outlook. Es un servicio de correo electrónico gratuito en Internet de Microsoft que te ayuda a protegerte del correo no deseado y dispone de herramientas para mantener tu correo limpio y ordenado. En general, con Outlook podrás hacer más cosas con menos clics y en menos tiempo. Si quieres puedes conectar tu Outlook.com a Facebook y Twitter para ver las actualizaciones y tweets directamente desde tu bandeja de entrada. Configura filtros y limpiezas automáticos y deja que Outlook se encargue de ofrecerte solo el correo que tú quieres en la bandeja de entrada. A diferencia de otros servicios de correo electrónico, Outlook no analiza el contenido de tus mensajes para vender publicidad. Gmail va más allá del correo electrónico tradicional. Puedes hacer una videollamada con un amigo, enviar un mensaje a un compañero de trabajo y escribir un correo sin salir de tu bandeja de entrada. Funciones: una nueva interfaz de redacción. Escribe tus mensajes sin perder de vista tu bandeja de entrada. La nueva interfaz es rápida y fácil de usar y dispone de un montón de funciones nuevas. Comparte más cosas con Drive. Puedes adjuntar archivos de hasta 10 GB 400 veces más que antes con Google Drive. Además, los archivos almacenados en Drive se mantienen actualizados de forma automática. En conclusión, como se ha comprendido, el uso del software en un conjunto con el hardware ha ido desplazando poco a poco los métodos antiguos referentes a este tipo de procesos debido a las facilidades que ofrecen en diversas tareas, que van desde los aspectos más simples, como escribir una carta, hasta lo más complejo, manejar millones de datos de usuario en toda la periferia terrestre. Por tanto, resulta de vital importancia el tener una idea clara del mismo y, segundo, aprender a manejarlo, ya que, está claro, es algo presente de manera constante en nuestro estilo de vida y, por tanto, no podemos mantener exentos de estos. Bueno, hasta aquí es todo. Fue un placer presentar este tema. Esperamos que hayan aprendido mucho. Este es el grupo 5, su presentadora, Claribelis Méndez.